Evangelio según San Mateo, capítulo 24. ¿Lo encontraron? Dice el versículo número 4 al versículo 8, dice: respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes y hambres y terremotos en diferentes lugares. Y todo esto será principio de dolores. Hasta ahí vamos a quedarnos. Hermanos, creo que la mayoría de los que estamos aquí hemos estado siguiendo este estudio y estamos estudiando este famoso, diríamos el más famoso y más conocido y más extenso discurso profético de nuestro Señor Jesucristo, que comúnmente se le conoce como el discurso del Monte de los Olivos. La razón es que es en el Monte de los Olivos que el Señor responde a la pregunta de los discípulos de cuándo sería la destrucción del templo y cuál sería la señal que ellos habrían de ver cuando estas cosas habrían de cumplirse. Si prenden la luz de atrás, hermanos, sería mejor, porque así los hermanos pueden ver ahí su Biblia y no se me duermen, ¿verdad? Entonces, vemos nosotros ahí que hemos llegado a estos versículos que nos hablan sobre, quizás, hemos dicho que la posición o la postura más popular el día de hoy es lo que se conoce como el futurismo. El futurismo es una postura que básicamente lo que estamos diciendo es que la mayoría de lo que dice el discurso del Monte de los Olivos, según la postura futurista, la mayoría, se refiere a eventos que todavía no han sucedido en el mundo, sino que son eventos que todavía se están esperando en el futuro. Dentro de la postura futurista están sobre todo los que sostienen la teología que se conoce como la teología dispensacionalista. Los dispensacionalistas, ellos son por naturaleza futuristas. Ellos prácticamente casi todo el discurso del Monte de los Olivos lo ven como algo para el futuro, incluyendo también el libro profético, que es el libro de Apocalipsis en el Nuevo Testamento. Ahora, a diferencia de la postura futurista, está la postura que nosotros estamos presentando, que se conoce como la postura preterista. La palabra preterismo es una palabra en latín que significa pasado. Ahora, yo quiero que quede bien en claro que hay dos posturas preteristas. La postura preterista total es la primera, y la postura preterista parcial.
Déjenme le explico rapidito entre las dos. La postura preterista total o completa se le llama también, o también se le ha dado el título teológico de hiperpreterismo, porque para el preterismo total, que no es la postura que yo estoy enseñando, yo no me considero un preterista total. El preterista total entiende el discurso del Monte de los Olivos como eventos que se cumplieron en el año 70, con la destrucción del templo y la quema de la ciudad de Jerusalén, como el Señor lo profetizó. Sin embargo, el preterista total se llama total porque el preterista total enseña que absolutamente todas las profecías o todas las cosas se han cumplido ya. De hecho, para ellos todo se cumplió en la primera venida de Cristo y con la destrucción de Jerusalén. En otras palabras, el preterista total no solamente enseña que el discurso del Monte de los Olivos se cumplió en el año 70, sino que también ellos enseñan que también ya se efectuó la resurrección, ya Jesucristo, de hecho, ellos llaman a esta venida en juicio contra Jerusalén, los preteristas totales le llaman la segunda venida de Cristo. Ellos dicen que esta es la segunda venida de Cristo, por lo tanto, nosotros no tenemos que esperar una segunda venida literal de Cristo, porque Cristo ya vino en la destrucción de Jerusalén, porque ellos entienden también el pasaje como una venida en juicio, pero ellos le llaman la segunda venida ya. Ellos también dicen que el juicio final ya se ocurrió, y ocurrió en el año 70. Entonces, como usted puede ver, ellos son preteristas totales porque todos los eventos para ellos son absolutamente del pasado, se cumplieron en el año 70. El futurista, por otro lado, casi todo dice que se va a cumplir todavía en el futuro, cuando no lo sabemos. Ahora, la postura que nosotros estamos presentando, que creo que es la más apegada a las Escrituras, es el preterismo parcial. ¿Por qué? Porque nosotros estamos estableciendo que el discurso del Monte de los Olivos que tenemos en este pasaje de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21, son eventos que se cumplieron en el año 70. La profecía del Señor sobre la destrucción del templo y la quemada de Jerusalén ocurrió efectivamente como el Señor lo predijo. Sin embargo, nosotros creemos que la Biblia, en otros pasajes de las Escrituras, inclusive en el capítulo 25 de Mateo, habla sobre la segunda venida de Cristo, que será literal, donde el Señor vendrá por segunda vez para resucitar a los vivos y a los muertos, celebrar el juicio final, y entonces cada persona recibirá el lugar donde pasará la eternidad, y de esa manera entraremos a la eternidad que la Biblia llama cielos nuevos y tierra nueva. Por eso es que nosotros sostenemos la postura preterista parcial, en parte, porque nosotros estamos diciendo que en los eventos del discurso del Monte de los Olivos, lo cual también el libro de Apocalipsis en parte desarrolla y enseña, por eso decíamos, ¿por qué Juan en su evangelio no relata este discurso profético del Señor tan importante? Porque Juan es usado por el Señor, Dios lo escoge para escribir casi todo un libro que nosotros llamamos el libro de Revelación o de Apocalipsis, donde él desarrolla ampliamente y por un gran simbolismo, porque el libro de Apocalipsis es un libro altamente simbólico, desarrolla los eventos que se relatan en el discurso del Monte de los Olivos. Claro, el libro de Apocalipsis también es un libro que habla sobre la segunda venida de Cristo, habla sobre el juicio final, habla sobre la resurrección de los muertos. Por eso es que decimos que el libro de Apocalipsis, la gran mayoría se ha cumplido, pero parte todavía no se ha cumplido, porque eso ocurrirá en la segunda venida de Cristo. Por eso es que nosotros nos llamamos preteristas parciales, no preteristas totales, porque el preterista total ve el libro de Apocalipsis absolutamente todo como algo ya cumplido, incluyendo el discurso del Monte de los Olivos.
Ahora, entendiendo eso, vimos en el estudio anterior que el Señor exhorta a los discípulos y les dice: tengan cuidado que ustedes no sean engañados. Yo quiero que usted observe en Mateo 24, le pedí que usted tenga también abierto Marcos 13, del versículo 1 en adelante, y Lucas 21, del versículo 5 en adelante. Usted va a ir conmigo comparando los tres pasajes. Eso es lo que estamos haciendo. Aquí no estamos nosotros injertando textos de otro lado para hacer que digan lo que queremos que digan. Tenemos tres pasajes de las Escrituras, tres evangelios que nos relatan el mismo evento. Es tremendo. Yo le decía la semana pasada que una de las cosas más complicadas, de las cosas más difíciles de entender del futurismo, es que algunos de ellos dicen que aún los tres evangelios no hablan de las mismas cosas. Cuando uno oye eso de los proponentes del futurismo, uno dice: no puede ser que ellos forcen las Escrituras para decir lo que ellos quieren que digan. Por ejemplo, algunos de ellos dicen que Lucas habla de cosas diferentes a Mateo y a Marcos, que Lucas realmente hablaba. Por ejemplo, ellos dicen: Lucas, en su relato del Monte de los Olivos, él está hablando de la destrucción de Jerusalén, pero Mateo y Marcos, ellos sí están hablando de un futuro que no sabemos cuándo va a ocurrir. Hermano, cuando uno compara los tres evangelios, los tres relatos, uno no puede llegar a una conclusión tan despiadada, porque uno entonces está forzando a la Escritura a que diga lo que uno quiere que la Escritura diga y no lo que la Escritura dice por sí misma. Por eso es de que en este estudio estamos comparando pasaje con pasaje, los tres pasajes paralelos, para que podamos ver que está hablando exactamente de lo mismo, que los tres relatan. Imagínense que cada uno o uno de ellos estuviera hablando de algo distinto, ¿verdad? Entonces estamos nosotros ante una contradicción tan evidente de la palabra de Dios, que entonces tendríamos que dejar de creer que la Biblia es inerrante, que la Biblia contiene error, que la Biblia tiene faltas, errores o contradicciones. Pero lejos de eso, la palabra de Dios es verdaderamente extraordinaria, como concuerda la Escritura, como la Escritura inspirada por el Espíritu Santo no se contradice. Ahora, el Señor, vimos en el versículo 1, nos relata tanto Mateo como Marcos y Lucas que ellos están saliendo del templo. Ellos cuando salen del templo, vimos que uno de los discípulos, dice Marcos, le dice al Señor: Señor, mira qué templo y mira qué edificios y qué piedras. Jesús les dice a ellos: de cierto les digo que no quedará piedra sobre piedra que no haya de ser derribada. Imagínense lo que eso fue para ellos, como judíos y luego como seguidores de Jesús. Jesús estaba diciéndoles palabras que a ellos les impactaron de tal manera que entonces cuando ellos salen del templo, avanzan y caminan hacia el Monte de los Olivos. El Señor se sienta en el Monte de los Olivos. Dice que 4 de los discípulos, que eran Pedro, Jacobo, Juan y Andrés, se acercan a él, hablan en privado con el Señor y le dicen: Señor, dinos cuándo será esto y qué señal habrá cuando esto haya de cumplirse. Nosotros, cuando estudiamos el versículo 3, lo que hicimos fue reconciliar los tres pasajes paralelos y vimos que son dos preguntas las que ellos hacen, solo que Mateo, como judío que era, él amplía más la segunda pregunta. Por eso él utiliza la terminología como, por ejemplo, ¿qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Que algunas Biblias traducen fin del mundo, pero el término es siglo porque viene de la palabra aion, no cosmos, que es la palabra cosmos en griego es para referirse a la creación entera. Entonces, cuando Mateo utiliza la terminología hebrea, tu venida, el fin del siglo, él no se está refiriendo a otra cosa más que a lo mismo que Marcos y Lucas. Por eso, cuando usted compara Marcos y Lucas, exactamente las dos preguntas que ellos le hacen al Señor: dinos cuándo será esto y qué señal habrá cuando esto haya de cumplirse. Entonces son dos preguntas las que el Señor está respondiendo. Por lo tanto, en el último estudio vimos que el Señor responde a la inversa.
Ellos le hacen la primera pregunta, ¿cuál es? Ellos quieren saber cuándo va a ser esto. ¿De qué estaban hablando? ¿Cuál es el tema? La destrucción del templo y la destrucción de Jerusalén. En ningún momento fue el tema de la destrucción del mundo, del fin del mundo. Eso no es la cuestión en este pasaje de Mateo 24, Marcos 13 y Lucas 21 del discurso del Monte de los Olivos. Sin embargo, la razón que el día de hoy hay tanta confusión, sobre todo por el futurismo, es que en el momento que ellos ven el término tu venida o fin del siglo, ellos automáticamente creen que el Señor entonces está agregando un tema distinto al que Él está respondiendo a sus discípulos. Ellos le dicen, dinos cuándo será esto y qué señal habrá para nosotros. Eso es lo que ellos están pidiendo. Dinos una señal que nos indique a nosotros cuando esto esté por cumplirse. Y eso es lo que el Señor hace con el discurso del Monte de los Olivos. Él les va a responder las dos preguntas. Él no los está corrigiendo a ellos como dice un futurista, un dispensacionalista muy famoso aquí en los Estados Unidos, que el Señor va a corregir. Él no está corrigiendo a sus discípulos. Él está respondiendo a la pregunta de esos 4 discípulos. ¿Cuándo serán esto y qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? Dijimos que el Señor responde a la inversa. Él no responde la primera pregunta, sino responde la segunda pregunta primero. La segunda pregunta la responde al final, y es cuando Él al final del discurso les dice a ellos, de cierto les digo que no pasará esta generación hasta que todo esto acontezca. Vimos los 3 relatos de los 3 evangelios, los 3 concuerdan cuando el Señor dice, el tiempo es que esta generación no pasará. Ese fue nuestro estudio pasado, que la generación que vería estos acontecimientos, que sería testigo de la destrucción del templo y de la caída de Jerusalén, sería esa generación. Y estudiamos el significado de esta generación. Fuimos a otros pasajes de las Escrituras para ver que la Biblia no es un libro oscuro, no es un libro que uno no puede entender y que uno no trate como los dispensacionalistas. Ellos mismos reconocen que cuando la Biblia dice esta generación, se refiere a la generación a la que estaba hablando Jesús o quien estaba escribiendo, pero ellos dicen que cuando hablan en Mateo 24, en Lucas 21 y Marcos 13, el significado de esta generación cambia automáticamente. Eso es, uno simplemente puede sonreír a eso, como dice un escritor, pero a la misma vez uno debe de saber que está tratando con la palabra de Dios, y uno no puede cambiar simplemente para que encaje en mi sistema, cambiar el significado a las palabras. Y ellos no solamente han cambiado el significado de la palabra esta, diciendo aquella generación, sino que también quieren cambiar el significado de la palabra generación, diciendo que generación aquí no se refiere a los contemporáneos que vivían en esa época a los que Jesús hablaba, sino que estaba hablando de la raza judía. Entonces le cambian el significado del término generación, que son los contemporáneos que viven a la misma vez, por una raza, en este caso la raza judía. Entonces vamos a ver aquí que entonces llegamos al versículo 5, ¿verdad? Entonces vimos que el Señor responde primero a la segunda pregunta. La segunda pregunta el Señor la enseña al final. Ahora, versículo 4 dice, respondiendo Jesús les dijo, mirad que nadie os engañe. Entonces ahora note usted que el Señor lo que va a hacer es dar respuesta a sus discípulos sobre la segunda pregunta. Él va a responder primero la segunda pregunta, pero antes de pasar a ello, Él les dice primero, tengan cuidado que nadie los engañe. El Señor sabía que los discípulos que iban a vivir, que iban a ver estos eventos de la destrucción del templo y el juicio sobre Jerusalén, el Señor sabía que ellos podían ser engañados fácilmente. Y por eso es de que le dice, tengan cuidado que nadie los engañe. Ahora,
en el versículo 5, él empieza a decirles acerca de cosas que ellos habrían de ver antes de que llegara el momento de la caída del templo y del juicio de Jerusalén. Recuerden la segunda pregunta: ¿qué señal habrá cuando estas cosas hayan de cumplirse? La primera pregunta la responde en el versículo 34 de Mateo 24. No pasará, les aseguro que no pasará esta generación hasta que todo eso acontezca. Entonces ese fue el estudio pasado. Dijimos, el día y la hora nadie la sabía, pero sí la generación cuando esto habría de ocurrir. Entonces por eso nosotros estamos diciendo que lo que dice el discurso del Monte de los Olivos, a lo menos hasta el versículo 34, se refiere a eventos que se cumplieron 40 años después de que el Señor pronunció esta profecía. Era una profecía para ellos, era para el futuro de ellos, pero para nosotros es el pasado, porque eso se ha cumplido ya. Ahora, nosotros tenemos desde el versículo 5 hasta el versículo 8 lo que el Señor llama principio de dolores. Ay, Señor, sobre esta frase, ¿qué no hemos oído? Hermanos, estamos en principio de dolores. Yo lo he venido escuchando desde hace casi 30 años, mi hermano. A ver, ¿sí? En estos días, principios del mes de julio, estoy por cumplir 27 años en el camino del Señor. Y desde que yo me convertí, yo empecé a oír esta famosa frase del Señor: hermanos, estamos en principio de dolores. Mira, hermano, lo que está pasando. Mire cuánta guerra, mire cuánta hambre, mire cuánta enfermedad, mire todo lo que pasa. 30 años, mi hermano. Ahora, estoy hablando de mi época, de 30 años. Pero mi hermano, cuando el futurista lee esto, el futurista viene diciendo que estamos en principio de dolores desde hace siglos. Y esa es la pregunta. Cuando el Señor les dice aquí a los discípulos, miren que nadie los engañe, les está hablando a ellos, no nos está hablando a nosotros. Ellos eran los que estaban en peligro de ser engañados. ¿De qué? De que nadie los confundiera. De hecho, el Señor les va a decir, miren que nadie los engañe, y también no se turben. Esa palabra turbarse significa no se alarmen por lo que ustedes van a ver. O sea, por lo que iba a estar pasando antes de la caída del templo y de Jerusalén, que iba a ser terrible. Los discípulos iban a ver estos eventos que el Señor llama principio de dolores. Este término, principio de dolores, que encontramos en el versículo 8, observe su Biblia. Mateo 24, 8. Pero lo que relata desde el versículo 5, que es, número 1, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Ahí tenemos, en primer lugar, la primer preseñal. Esta no es la señal. Esto no es lo que los discípulos iban a ver cuando esto había de cumplirse. Yo no sé si usted ya descubrió la señal. ¿Han estado leyendo? ¿Quién me puede decir cuál es la señal? Ellos piden la señal, no las señales. Dinos, ¿cuál será la señal cuando todo esto haya de cumplirse? Y el Señor se las da. Entonces lo que encontramos aquí, desde el versículo 5 al versículo 8, no son la señal, son preseñales. Esto, el Señor está diciendo, esto va a ocurrir primero, pero no se dejen engañar. 2, no se alarmen cuando vean todo esto. No se angustien ustedes. Mi hermano, el discurso del Monte de los Olivos, se lo vuelvo a recordar, es una protección, es información
información para los discípulos, para los escogidos del Señor, para la iglesia de Él, que era el verdadero Israel. El Israel apóstata estaba por ser juzgado. Entonces, cuando uno lee esto, dice el Señor, versículo 4, respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe, cuídense del engaño. Y usted va a ver por qué el Señor le está diciendo esto. Número 1, que nadie los engañe diciendo que ellos son el Cristo, porque vendrán muchos en mi nombre, dice el Señor, diciendo: yo soy el Cristo. Y lo tremendo de esto es que el Señor está diciendo: y a muchos engañarán. Ahora, aquí hay que hacerse una pregunta: ¿a quién engañaría? Cuando el Señor dice a muchos, ¿usted cree que está hablando de los creyentes, de los discípulos? Yo creo que más es una referencia al judío común que no creyó en el Evangelio y en Jesucristo. Y usted lo va a ver por qué. Le voy a leer unos pasajes. Yo le dije, nosotros en la historia, después de 2000 años de estos acontecimientos, aparte del Nuevo Testamento, tenemos un documento histórico por un hombre que escribió sobre esos eventos. Él fue testigo de estos eventos. Bueno, no él, no. Esta es la foto de un emperador. Pero este hombre, José, este libro lo tenemos ahí en la librería, lo hemos tenido siempre. Este hombre no era cristiano, nunca creyó en Jesucristo en el cristianismo. Él era un general judío que se rinde ante las tropas romanas, ante el emperador, porque él quiere salvar su vida. Él sabe que es la única manera de salvar su vida. El emperador lo toma, lo protege, le ofrece protección, y entonces lo convierte en el historiador del imperio. Y Josefo fue testigo de esto. Es que el Nuevo Testamento, todo el Nuevo Testamento fue escrito antes de la caída de Jerusalén y la destrucción del templo. Entonces el Nuevo Testamento no nos relata lo que ocurrió, nos dice lo que iba a pasar, pero no nos relata lo que ocurrió. Pero Josefo sí nos lo dice. Josefo y otros historiadores como Tácito y otro historiador, pero más Josefo, porque él era judío y él presenció, fue testigo ocular de esto. O sea, no es que a él le contaron, no es que él averiguó, no, es que lo vio. Y está ahí la historia, nosotros no tenemos que inventar nada. Entonces, el Señor está diciendo a sus discípulos: no se dejen engañar. Número 1, antes de que ocurra lo de la caída del templo y de Jerusalén, primero dice el Señor: ustedes van a ver que muchos van a venir en mi nombre diciendo que yo soy el Cristo. Primer cosa que ellos iban a ver: falsos cristos. ¿No es así? Muchos vendrán en mi nombre, dice el Señor, diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Y usted va a ver que, según el relato de Josefo, que nos habla de esto, hubo muchos judíos que siguieron a estos falsos cristos y falsos profetas, porque ellos estaban buscando protección. Era tan terrible lo que estaba pasando en Israel, que ellos buscaban, cualquiera que les decía algo, ellos lo creían porque ellos querían salvar su vida. Estaba haciendo en Jerusalén, era espantoso lo que estaba ocurriendo. Entonces, número 1, ellos iban a ver el aparecimiento de falsos cristos, y no solo de falsos cristos, sino de falsos profetas. Por eso usted tiene que ir hasta el versículo número 30 y 24 de Mateo. Otra vez el Señor les vuelve a decir a ellos. Versículo 23 dice: entonces si alguno, note usted, si usted es cuidadoso en su estudio,
cómo el Señor, a lo que Él llama principio de dolores, son 7 cosas que el Señor menciona como principio de dolores. Número 1, vendrán falsos cristos y falsos profetas. Lo vuelve a retomar en el versículo 23. Entonces dice: si alguno dijere, mirad, aquí está el Cristo, y mirad, allí está, no lo creáis. Le dice, ¿a quién? A los discípulos. A ellos es a los que les dice: miren que nadie los engañe. Versículo 24: porque se levantarán falsos cristos y falsos profetas y harán grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán. Y aquí el Señor dice: si fuese posible, aún a los escogidos. Esta expresión, si fuese posible, aún a los escogidos. ¿Quiénes son los escogidos aquí? ¿Ah? Los cristianos, hermana. Pero el futurista dice que no, que los escogidos aquí no son los cristianos, son los judíos. Es una contradicción espantosa la del futurista. Porque el futurista, unos de ellos dicen que aquí no está el arrebatamiento secreto de la iglesia. Otros de ellos dicen que el arrebatamiento ocurre cuando dice que mandará el Señor a sus ángeles que reúnan a sus escogidos. Yo le aseguro que si usted tiene la postura futurista, yo le aseguro que usted, cuando llega al versículo que dice, y mandará a sus ángeles que reúnan a sus escogidos, yo le aseguro que usted está pensando en el arrebatamiento. Pero si usted estudia los comentarios de los futuristas, de los dispensacionalistas, ellos dicen que ahí no está hablando de los cristianos, que eso se nos refiere a los judíos que son restaurados en la segunda venida de Cristo, los que pasan la gran tribulación. Esta es una contradicción espantosa. Cuando el Señor habla aquí de sus escogidos, está hablando de los discípulos, de los creyentes, de la iglesia del Señor. Esos son los escogidos del Señor. Y esos son los que son librados de estos terribles juicios, porque estos juicios no son para ellos. Estos juicios son para el Israel apóstata, el Israel espiritual, el Israel que es la iglesia ahora, es la que es prevenida de estos eventos. Entonces, número 1, principio de dolores, dice el Señor: falsos cristos y falsos profetas. ¿Verdad? Por eso usted debe de ver, por ejemplo, el versículo 5 con el versículo 24. En el versículo 24 no está hablando de algo distinto, está hablando de lo mismo que les dijo en el versículo 5, solamente que se los vuelve a repetir. Por eso les dice en el versículo 23: entonces, si alguno dijere, mirad, ¿quién? ¿Está aquí en Cristo? O mirad, está ahí, no lo creáis, porque se levantarán falsos cristos. Y ahora el Señor añade que también habrá falsos profetas, que harían grandes señales y prodigios, de tal manera que engañarán, si fuera posible, ¿a quién? A unos de los escogidos. O sea, el Señor está diciendo, será tal el engaño que habrá de falsos cristos y de falsos profetas, que si fuese posible engañarían a los escogidos. Pero es una expresión que el Señor está diciendo, pero no es posible, porque el Señor le está guardando a su pueblo. Los que son engañados son los apóstatas, porque usted va a ver que una de las preseñales es la apostasía de gente que se llamaba ser seguidora de Cristo y que son los que se rebelan en ese momento y vuelven atrás y son los que entregan a sus propios familiares para ser muertos. Pero los verdaderos creyentes, los discípulos del Señor, los que eran los creyentes en ese momento del primer siglo, son guardados. Y eso es lo que el Señor les dice: miren que nadie los engañe. Van a haber falsos cristos, falsos profetas. Ahora, uno, por ejemplo, tiene que leer la Biblia. Por ejemplo, cuando nosotros leemos el libro de los Hechos, ¿qué dice el libro de los Hechos? Que relata, el libro de los Hechos más o menos relata los primeros 30 años de la iglesia.
Estamos hablando que desde la ascensión de Cristo pasaron 30 años del relato del libro de los Hechos. Una de las cosas tristes de nuestra época es que cuando nosotros leemos un pasaje de la Escritura, lo separamos del resto del Nuevo Testamento. ¿Y por qué hacemos eso? Cuando deberíamos de leerlo junto. El Nuevo Testamento fue escrito casi en el mismo tiempo, en el mismo periodo, con diferencia de años entre un libro y otro, pero todo el Nuevo Testamento fue escrito antes de la caída de Jerusalén. Entonces, cuando leemos el libro de los Hechos, estamos leyendo este tiempo que el Señor les está diciendo, esto va a ser principio de dolores. Y sabe que los escritores del Nuevo Testamento, los apóstoles, ¿cuál es el énfasis de ellos en sus escritos? Ellos no ponen énfasis en los falsos cristos, como lo hacen con los falsos profetas. Ellos no ponen su énfasis en las guerras que ocurrieron y que se estaban dando. Ellos no ponen énfasis en las pestes o las hambres. Lo tocan muy poquito. ¿Saben dónde ponen el énfasis los escritores del Nuevo Testamento? En las persecuciones que iban a sufrir los creyentes. Esa era una de las cosas que ellos iban a vivir. Pero veamos primero lo que el Señor llama principio de dolores. Número 1, falsos cristos, falsos profetas. Déjenme leerle lo que dice Josefo sobre esto. Ok, miren, aclaro, Josefo no era cristiano, nunca lo fue, él era un judío, testigo presencial de estos eventos, que relata estos eventos. De hecho, él era un general judío del ejército romano, judío que peleaba contra los romanos. Él se rinde y se convierte en el historiador del imperio. Él le pide a sus paisanos que se rindan para salvar su vida. No lo hacen. Miren, mueren, dice Josefo, más de 1 millón de judíos murieron masacrados. Los romanos los crucificaron cada día. Más de 5,000, más de 500 judíos eran crucificados, que ya no había espacio donde crucificarlos. Cada día. Los cuerpos eran amontonados en la calle. Entonces, por eso Josefo, el emperador, le dice, dile a tu gente que se rinda. Y entonces los judíos ven a Josefo como un traidor porque se pasa del mando romano. Pero Josefo no es que los haya traicionado, sino Josefo lo hace para salvar su vida. Pero miren lo que Josefo dice de falsos profetas que se levantaron en aquella época. Escuchen, por favor. Dice, los romanos incendiaron ahora todos los edificios contiguos, los restos de los pórticos y de las puertas y las cámaras del tesoro, donde se habían situado inmensas cantidades de dinero. Luego pasaron al único pórtico que quedaba en pie en el atrio exterior, donde habían buscado refugio 6,000 mujeres y niños, hablando de judíos. Dice, se habían reunido allí estos 6,000 mujeres y niños, se habían refugiado en el templo, cerca del templo, en el pórtico, dice, se habían reunido allí a causa de un falso profeta que les había dicho que Dios les mandaba ir al templo donde recibirían garantías de liberación. Antes de que César, o sea el emperador, hubiera decidido qué hacer con esa gente, dice, o sea con esos 6,000, los soldados prendieron fuego a esta columnata y no escapó nadie. Los 6,000 murieron, mujeres y niños. Sigue diciendo, para este tiempo, dice, muchos falsos profetas muchos falsos profetas habían estado engañando al pueblo, o sea, a los judíos. Eran pagados por los tiranos para que apremiaran al pueblo a esperar la ayuda de Dios
y así impedir que desertaran, porque la gente desertaba por salvar su vida. Entonces se iban con el ejército romano para que los protegieran. A eso le llamaban ellos traidores, o sea, los rebeldes judíos que estaban peleando contra Roma. Entonces ellos mismos, dice Josefo, que le pagaban a falsos profetas para que los engañaran, para que no desertaran de las filas de Israel. Dice, pero antes del asedio habían tenido lugar portentos, o sea, señales, portentos, prediciendo la inminente devastación, pero los judíos habían ignorado estas advertencias de Dios, dice Josefo. Una estrella, miren lo que dice Josefo, que apareció en el cielo. Una estrella semejándose a una espada colgó sobre la ciudad, o sea, sobre Jerusalén. Y también un cometa que duró 1 año. Y justo antes de la revuelta, dice, cuando la gente volvía juntos para la fiesta de los panes ácimos o de los panes sin levadura, resplandeció una luz brillante alrededor del altar durante la noche e iluminó el santuario durante media hora. La gente pensó que esto era un buen augurio, pero los escribas sagrados les dijeron que se trataba de lo contrario. Entonces, cuando usted lee lo que Josefo dice, que aparecieron muchos falsos profetas que engañaban a la gente y los seguían por miles, eso fue lo que el Señor dijo, versículo 5. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y a muchos engañarán. Si usted compara Marcos, dice, y Jesús comenzó a decirle, mirad que nadie os engañe. Muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y engañarán a muchos. Si usted lee Lucas, y él dijo, mirad que no seáis engañados, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo y el tiempo está cerca, no lo sigáis. Falsos cristos, falsos profetas. Entonces, usted dice, hermano, pero el día de hoy ha habido gente que se ha levantado diciendo que son Jesús. Sí, y lo seguiremos viendo. Pero esas no son señales de que esto no se ha cumplido. ¿Me explico? Esas no son señales que esto no se ha cumplido, porque ese es el problema. Nosotros fuimos tan afectados por esta enseñanza que, hermano, falsos cristos, es que ya el Señor ya viene, hermano. Hermano, guerras, ¿cuándo no ha habido guerras? ¿Cuándo no ha habido falsos profetas? Pero para ellos era principio de dolores. Estos principios de dolores no eran para los creyentes, eran para los judíos. El Señor lo que le está diciendo a los discípulos es, ustedes de lo que se tienen que cuidar es de falsos cristos y de falsos profetas. Si les dicen, aquí está el Cristo, no lo sigan, no vayan. Y es tremenda la historia. Le digo, por eso el Nuevo Testamento no nos relata realmente lo que pasó, porque el Nuevo Testamento fue escrito sin relatar verdaderamente lo que ocurrió en ese momento, porque el Nuevo Testamento ya había sido escrito años antes. Pero en esa época, antes de la caída de Jerusalén y del templo, este hombre escribe esto. Una vez más, él no era cristiano, nunca lo fue. Él era un judío que se pasó al mando romano por protección. Los judíos lo llamaron traidor. Él era un general de los ejércitos, él estaba peleando contra Roma. Y usted va a ver cómo él se expresa de sus mismos paisanos cuando ve toda esta barbarie que ocurría. Falsos cristos, falsos profetas, era lo primero que ellos iban a ver. Y lo vieron, lo vieron. Los judíos que rechazaron al Cristo verdadero, ellos seguían a estos falsos profetas. Estos fueron estos 6,000 niños y mujeres que Josefo nos dice que habían buscado refugio porque habían seguido un falso profeta que les había dicho que Dios les mandaba ir al templo. Y fueron masacrados ahí en el templo por Roma. Ahí no había cristianos. ¿Por qué? Porque ellos oyeron las instrucciones del Señor. ¿Me explico? Ellos no fueron engañados. El Señor dijo, miren que nadie los engaña.
Ellos no fueron engañados por falsos profetas. Por ejemplo, dice Mateo en 24, dice: porque se levantarán falsos cristos, falsos profetas, y harán grandes señales y prodigios de tal manera que engañarán. Eso es lo que dice Josefo, que hubo señales en el cielo. Dice: pero antes del asedio había tenido lugar portentos. Eso significa cosas extraordinarias. Portentos, prediciendo la inminente devastación. Pero los judíos habían ignorado estas evidencias de Dios, dice, advertencias de Dios. Una estrella semejándose a una espada colgó sobre la ciudad, y también como un cometa que duró 1 año. Y justo antes de la revuelta, cuando la gente volvía juntos para la fiesta de los panes, dice: resplandeció una luz brillante alrededor del altar durante la noche, e iluminó el santuario durante media hora. Entonces, cuando la gente vio esto, dice Josefo, pensó que esto era un buen augurio. Ellos creen que era una señal de Dios. Pero los escribas sagrados, dice, les dijeron que se trataba de lo contrario. Era una confusión espantosa. Cuando uno lee todo lo que Josefo dice, era terrible, hermano. Era terrible. Entonces, cuando los discípulos vieran la aparición de falsos cristos, de falsos profetas, y que ellos vieran que hacían aparentemente milagros extraordinarios, no se dejen engañar, les dijo el Señor. No se dejen engañar. Si les dicen que está aquí el Cristo, no lo sigáis. Uno les van a decir: está en el desierto, no vayan al desierto. Como también Josefo lo dice, que hubo por ejemplo, mire, otra cosa que Josefo dice. Dice: y ahora estos impostores, mire lo que dice Josefo, y ahora estos impostores, embusteros, persuaden a la multitud para seguirlos hacia el desierto, y pretenden exhibir milagros y prodigios manifiestos, diciendo que pueden hacerlos por la providencia de Dios. Además, dice Josefo, nos cuenta de un hombre, dice: salió de Egipto por ese tiempo a Jerusalén uno que dijo que era profeta, y aconsejó a la multitud y al público en general para que lo siguieran al monte de los olivos. Él dijo que les podía mostrar cómo a su mando, a su orden, los muros de Jerusalén podían caer, y les prometió que les procuraría una entrada a la ciudad a través de los muros cuando estos cayeran. En otro relato, Josefo dice: ¿quién ha hecho una proclama pública en la ciudad que Dios le ordena llegar al templo? Dice. En otro relato, Josefo habla de un falso profeta, quien ha hecho una proclama pública en la ciudad, dice que Dios le ordena llegar al templo y que ahí deberán recibir señales milagrosas de su liberación. Lo que el Señor advirtió, lo vieron los discípulos. Y cuando ellos estaban viendo toda esa confusión de falsos cristos, de falsos profetas, ellos estaban tranquilos. Los discípulos estaban tranquilos porque el Señor no lo dijo. El Señor nos lo advirtió. No lo sigan. Si les dicen que está aquí en el desierto, no lo sigan. Si les dicen que está aquí en el templo, no vayan ahí. Porque si iban como estos 6,000 judíos, niños y mujeres, fueron masacrados por haber seguido este falso profeta. Y el Señor dijo: a muchos engañarán, pero esos muchos no son los creyentes, no son los discípulos verdaderos del Señor. Son judíos que fueron engañados. Por eso el Señor en el verso 24 dice: si fuese posible, engañarían a los escogidos, pero Dios no lo permite porque Dios guarda a sus hijos. Entonces, número 1, falsos cristos, falsos profetas. Número 2, versículo 6. Y oiréis de guerras y rumores de guerras. Mirad que no os turbéis. Esa palabra turbarse, ¿qué significa? No se alarmen. Eso es lo que dice, esa es la palabra que utiliza Marcos, ¿verdad? No se alarmen. ¿Usted sabe lo que es alarmarse? Decimos en buen Spanglish: no se panique, hermano, decimos. Fea la palabra, ¿verdad? No es español, no es inglés, es Spanglish.
No se llene de pánico, hermano. ¿Quién se llena de pánico? Alguien que se espanta, se paraliza por el miedo. Eso es lo que el Señor le está diciendo. No se alarmen cuando ustedes vean guerras y rumores de guerras. Segunda preseñal o segundo evento de los principios de dolores que ellos veían. ¿Qué eran? Verso 6. Y oiréis de guerras, y habréis de oír de guerras, y rumores de guerras. Cuidado, dice el Señor. No se alarmen, porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. ¿El fin de qué? ¿Del mundo? ¿Está hablando del fin del mundo? ¿Está tratando del fin del mundo? ¿Sí? ¿De qué están hablando? De la destrucción del templo y de Jerusalén. Ellos están hablando del fin del mundo. ¿Por qué nosotros tendemos a, cuando leemos el término el fin, creemos que habla del fin del mundo? Usted no solamente utiliza el término fin para referirse al fin del mundo. Si yo le digo, hermanos, dentro de una hora, hermanos, el servicio ya terminó, estoy diciendo ya finalizó. Usted utiliza todos los días en su vocabulario el término fin, finalizar, terminó, porque significa eso, llegó a su final. Pero cuando uno ya trae esa enseñanza, ¿verdad?, en los ojos, en los lentes espirituales, uno ve el término fin, dice uno, el fin del mundo. No puede ser que uno sea tan malito para leer la Biblia. ¿El fin de qué? Ustedes van a oír de guerras, rumores de guerras. Cuidado, no se alarmen. Ustedes, a los discípulos. Porque es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. ¿El fin de qué? De lo que está respondiendo. De que no quedaría piedra sobre piedra, que no fuera derribada. De que su casa sería desolada para los judíos. Eso es lo que el Señor está respondiendo. Entonces es chistoso, es triste, que le digo, yo casi 30 años, casi 3 décadas vengo oyendo lo mismo. El Señor viene, hermano, mire cuánta guerra, mire, y ahorita ya este loquito de Corea está ya poniendo los misiles para que no lleguen aquí a Estados Unidos, y esto se va a poner terrible, hermano. Bueno, si se pone terrible, ¿qué hacemos? Pero eso no es señal de que el Señor ya viene, porque cuando usted lee esto no se está refiriendo al fin del mundo. Ni siquiera los futuristas creen que este es el fin del mundo. Entonces, ¿por qué rayos dicen que esto se trata del fin? Guerra, rumores de guerras. ¿Qué más? Versículo 7. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Parémonos ahí. Esa es el segundo acontecimiento que ellos verían. Guerras, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. ¿Sí? Yo me le leo lo que pasaba en Israel en esa época, antes de la caída del templo. Dice, escucha esto. Dice, oyendo de las disensiones, dice Josefo, en Jerusalén, muchos de los oficiales romanos apremiaron a Vespasiano. Vespasiano era el emperador de aquella época, para que atacara la ciudad. O sea, sus generales le decían, ataca ya la ciudad. ¿Cuál ciudad? Jerusalén. Él contestó que con esto, si él atacaba a Jerusalén, dice, con esto lo que se iba a lograría sería que los judíos se unieran de inmediato contra el enemigo común, que era Roma.
Dice, pero si se les dejaba solos, escúchenlo, mire la estrategia de Vespasiano. Cuando le dijeron sus oficiales, ataca ya la ciudad, porque eran muchas facciones, muchos grupos guerrilleros, los celotes que se levantaron para pelear contra los romanos. Entonces sus oficiales le decían, ataca ya la ciudad. Él dijo, no, porque si yo los ataco ellos se van a unir más. Entonces este hombre, ¿cuál fue la estrategia? Que no ataca a Jerusalén o a los judíos todavía, sino que dice, ellos se van a matar entre ellos solitos. Entonces él contestó, con esto lo que se lograría sería que los judíos se unieran de inmediato contra el enemigo común, pero si se les dejaba solos seguirían destruyéndose unos a otros. Oiréis de guerra, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino. Dice, pero si se les dejaba solos seguirían destruyéndose unos a otros y darían a los romanos una victoria fácil. Fíjese lo que dijo Vespasiano, siendo un impío romano. Dice, Dios era mejor general que él, decía él. Prosiguió Vespasiano y estaba dándole a los romanos una victoria sin riesgo. Cada día, escuche esto, cada día huía gente de Jerusalén, aunque todas las salidas estaban guardadas o protegidas, y todo lo que era atrapado era muerto. O sea, todo el que quería huir de Jerusalén era muerto, a no ser que pagara un soborno, en cuyo caso quedaba libre. Así dice, los ricos, o sea, en Jerusalén, o los ricos de judíos, compraban su fuga y solo los pobres eran muertos. Los cadáveres yacían amontonados junto a los caminos, o sea, a los lados estaban pila de cadáveres de judíos en los caminos. Por cuanto los celotes, dice, rehusaron impíamente los ritos de la sepultura. O sea, estos celotes, que eran estas guerrillas judías que se levantaron para pelear contra Roma, pero se estaban matando entre ellos, ellos no querían sepultar los cuerpos de sus mismos paisanos. Lo que ellos habían leído por generaciones en el Antiguo Testamento, donde Dios decía que un cadáver no debería quedar fuera, sino que debería ser sepultado. Dice que ellos se resistían a sepultar los cadáveres, ofendiendo a la deidad, dice José, al permitir que los muertos se pudrieran bajo el sol. Todo el que sepultaba a un pariente, dice, era muerto a su vez, o sea, por los mismos judíos. O sea, estos celotes, estas guerrillas, cuando alguien iba a sepultar a un cadáver de un familiar, estos celotes iban y mataban a esa gente para que no lo sepultaran. Dice, los celotes pisoteaban toda la ley humana y se burlaban de los oráculos de los profetas como fábulas de impostores. O sea, ellos decían todo lo que Dios dijo a través de los profetas del Antiguo Testamento. Esos eran falsos impostores, decían esta gente rebelde. Pero atrajeron sobre su país el cumplimiento. Miren lo que Josefo dijo. No quiero que usted olvide estas palabras. Dice, pero atrajeron sobre su país el cumplimiento de una antigua profecía. Decía que cuando estallara la sedición en la ciudad y que el santuario de Dios fuera contaminado por las manos comunes, el templo sería quemado hasta los cimientos y la ciudad tomada. No se olvide de estas palabras de Josefo cuando lleguemos a donde dice, y cuando veáis en el lugar santo la abominación desoladora. Que mi hermano, esa frase, cada cosa que se ha dicho, pero miren, pero cuando atrajeron sobre sí el cumplimiento de una antigua profecía que decía que cuando estallara la sedición en la ciudad y que el santuario de Dios fuera contaminado por manos comunes, el templo sería quemado hasta los cimientos y la ciudad tomada. Escuche esto. Aspirando a un régimen despótico, Juan, este era el nombre de un general de los ejércitos de Israel, dice, Juan de Giscal, reunió un grupo de los más depravados, dice José, reunió un grupo de los más depravados y se separó de la coalición, o sea, de los otros grupos de judíos que peleaban contra Roma, los que desdeñaban someterse a un anterior a igual que ellos. O sea que entre ellos empezaron a pelearse. Esos grupos guerrilleros que se levantaron en Israel para pelear contra Roma, entre ellos empezaron a matar porque no estaban dispuestos a someterse a alguien superior a ellos, dice José. Los dos grupos no se enfrentaron mucho entre sí, dice,
por cuanto se dedicaban a rivalizar en su saqueo del pueblo. La capital, o sea Jerusalén, se vio así afligida por los tres peores males, dice Josefo: la guerra, la tiranía y el faccionismo. Pero la gente vio que la guerra era el peor de los males y muchos huyeron a los romanos buscando su seguridad. Oiréis de guerras, rumores de guerras, no se alarmen, les dijo el Señor. Es que esto era espantoso, hermano. Esto era espantoso. Y escuchen, aquí todavía no cae lo de la caída de Jerusalén cuando Roma toma Jerusalén. Todavía no. Está diciendo el Señor: esto es lo que ustedes van a ver primero. Principio de dolores. Así de que cuando usted oye de falsos cristos y falsos profetas, mi hermano, usted no salga con la ignorancia de decir: eso es principio de dolores. ¿De veras? Guerras, rumores de guerras, siempre ha habido. Siempre ha habido. Eso no era para nosotros, eso era para ellos. Al menos que usted le ocurra lo mismo que al futurista. Usted ya se olvidó del tema, se olvidó del contexto, se olvidó que el Señor está respondiendo a sus discípulos y usted ahora ya metió el fin del mundo o los eventos del futuro que todavía no están ocurriendo. Eso es lo que hace el futurista. Pero eso sería leer la Biblia de una manera verdaderamente triste. Me olvido del contexto, me olvido cuál es el tema, me olvido de la ubicación de los eventos, me olvido de la audiencia, con quién está hablando, de quiénes está hablando el Señor, y simplemente digo: esto es para nosotros. Entonces, verso 6. Y habréis de oír de guerras y rumores de guerras. ¿Qué les dice el Señor? Usted está leyendo su Biblia. ¿Qué dice? ¿No qué? No se alarmen. No se alarmen. ¿Por qué es necesario que todo esto? ¿Cuál todo esto? Guerra, rumores de guerras, nación contra nación, reino contra reino, todo esto sucede. Pero todavía no ha llegado el fin. ¿El fin de qué? Del juicio sobre Jerusalén. De eso están hablando. El juicio de Jerusalén incluye el templo y su ciudad. Aquí no están hablando del fin del mundo, hermano. Es lo mismo lo que dice Marcos: y cuando oigáis de guerras y rumores de guerras, no os alarméis. Es necesario que todo esto suceda, pero todavía no es el fin. Versículo 8 dice Marcos: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino. Y ahora todavía no llegamos a eso. ¿Qué dice Lucas? Y cuando oigáis de guerras y disturbios, miren lo que Lucas dice: disturbios. Recuerden que Lucas es un gentil que no es judío, su lenguaje de él es más gentil, porque escribe para una audiencia gentil. Y cuando oigáis de guerras, disturbios, no os aterroricéis, dice la Biblia en las Américas. No os aterroricéis, está diciendo a sus discípulos, porque estas cosas tienen que suceder primero, pero al fin no sucederá inmediatamente. Entonces les dijo: se levantará nación contra nación y reino contra reino. ¿Sí? Entonces, falsos cristos, falsos profetas. Número 2, guerra, rumores de guerra, nación contra nación, reino contra reino. Amén. En tercer lugar, ¿qué más ellos iban a ver? Pero todavía no era el cumplimiento de la caída del templo y del juicio sobre Jerusalén. Esto era, ¿cómo le llamó el Señor? Principio de dolores. ¿Qué significa esa frase, principio de dolores? Es una forma metafórica. El Señor está utilizando un lenguaje metafórico. Lo está comparando como cuando la mujer va a dar a luz. ¿No es así? Las mujeres, las hermanas, saben que Dios diseñó el cuerpo de tal manera que sabe cuándo va a dar a luz.
Pero lo que pasa primero es que le empiezan a suceder contracciones, que le está anunciando ya se acerca el momento. Y saben las mujeres que esos dolores se van intensificando más y más y más. Y cuando son más fuertes los dolores, le dicen ahí en la clínica, es momento que se vaya al hospital. Ese es el lenguaje que el Señor está utilizando. Esto es principio de dolores. En otras palabras, le está diciendo a los discípulos: cuando ustedes vean la aparición de falsos cristos, falsos profetas, guerras, rumores de guerras, solo son principios de dolores. No se alarmen, tranquilos. Esto no se lo estaba diciendo a los judíos, se lo estaba diciendo a sus discípulos. Yo quiero recalcar eso. Usted se va a dar cuenta cuando el Señor se refiere a los judíos y cuando está diciéndole algo a sus discípulos. No se alarmen. No se llenen de pánico cuando vean todo. Es que esto era terrible. Si uno lee lo que cuenta Josefo de la guerra, de la muerte, todo lo que estaba viendo, porque él dice aquí que lo peor de todo lo que estaba pasando era la guerra. Es espantoso aquello. ¿Qué le digo? Todo esto surgió porque los judíos quieren liberarse de Roma. Entonces se levantan esos grupos que ya están hartos de la bota de Roma, pero era tan terrible la cosa que entre ellos se empiezan a matar. Entonces la gente que quería huir eran asesinados por los romanos. De hecho, Josefo dice que Roma o los romanos pusieron estacas, o sea, cruces. Y ahí colgaban los cuerpos de todos los que querían huir, de los que mataban. Más de 500 judíos mataban por día. Dice, ya no había espacio donde ponerlos y no había cruces donde más colgar judíos. Es por eso que usted va a ver la expresión del Señor que dice: y habrá gran tribulación cuando no la ha habido ni la habrá. Esto fue terrible. Claro, nosotros hoy lo leemos bien facilito. Y lo más fácil es decir, esto se refiere a un evento que no sabemos cuándo. No, pero para ellos fue lo más terrible. Y usted va a ver que Josefo así lo presenta también. Es más, Josefo, como le digo, si hubiera sido el cristiano, porque hubo también historiadores cristianos, pero ellos vinieron después, ellos escribieron historia después. Pero Josefo fue testigo ocular y presencial de los eventos, que no tenían nada que ver con el cristianismo. De hecho, él cuando se refiere en sus escritos a Jesús, así le llama, Jesús de Nazaret, el Jesús de Nazaret, como cualquier otro personaje de Israel. Nunca creyó en el evangelio, en el cristianismo. Entonces, número 2, guerra, rumores de guerras. En tercer lugar, versículo 7, dice: porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre. Tercer cosa que ellos iban a ver, ¿qué era? Hambre. Pero uno cuando lee el término hambre, usted dice, hambre yo tengo ahorita, ¿no? Que si usted no termina, yo me salgo, me voy a comer. Ese es el hambre para nosotros. Pero nosotros nunca hemos experimentado hambre que no tengamos por qué comer por días. Nosotros nunca hemos experimentado hambre donde usted esté dispuesto a cambiar, a pagar mucho dinero por un poquito de comida. No es lo mismo que a usted le ofrezcan un vaso de agua aquí, un vaso de agua aquí, que se lo ofrezcan en el desierto cuando usted no ha tomado agua por 20 días. O sea que no es lo mismo. Usted aprecia ese vaso de agua en el desierto más que alguien le da un vaso de agua, usted hasta lo tira.
El hambre es así. El Señor le dijo, van a haber hambre en diferentes lugares. De eso sí nos menciona el Nuevo Testamento. Vaya al libro de los Hechos y luego vamos a leer lo que Josefo dijo de las terribles hambres que empezaron a haber ahí en Israel. Hechos capítulo 11. Por eso le digo, uno tiene que leer el Nuevo Testamento para entender las cosas, no simplemente decir, bueno, el libro de los Hechos no tiene nada que ver con Mateo 24. ¿Por qué no? O las cartas de los apóstoles no tienen nada que ver con los evangelios. ¿Por qué no? Hechos 11, ¿lo tienen? Dice: si ustedes ven el versículo 19, Lucas nos cuenta de las persecuciones, que eso lo vamos a ver más adelante en este discurso del Monte de los Olivos, que es el énfasis que ponen los escritores del Nuevo Testamento en el sufrimiento y persecuciones que sufrió el pueblo de Dios, los primeros cristianos de aquella generación. Dice el verso 19: ahora bien, los que habían sido esparcidos, escúchenme esto, cuando Pedro escribe su primer carta, ¿cómo inicia su primer carta? No, eso dice Juan. ¿Qué dice Pedro cuando inicia su carta? ¿A quién se la dirige? Exactamente. Escuche lo que dice. Léalo rápido. Pedro, primero Pedro. Ábrala rápido, Pedro. Primera de Pedro. ¿Lo tienen? Vamos rápido por el tiempo. Dice: Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados de la dispersión. ¿Qué dice Hechos? Ahora bien, los que habían sido esparcidos. ¿A causa de qué? De la persecución. Entonces, cuando Pedro escribe su carta, ¿a quién se le escribe? ¿A los cristianos de Vista, California, después de 2000 años? Yo sé lo que usted está pensando. Usted dice, entonces la Biblia ya no es para nosotros. Claro que es para nosotros. Claro que es para nosotros. Tiene aplicación para nosotros. Hay cosas en la Biblia que son universales para todos los tiempos. Pero cuando nosotros leemos algo, tenemos que ver a quién se le está dirigiendo originalmente. Es lo mismo que ocurre cuando la gente abre el libro de Apocalipsis. Todos creen que es para ellos, para la gente. Es que nosotros vemos la Biblia como que la Biblia fue escrita hace 20 años antes de que nos convirtiéramos. Cuando usted lee el libro de Apocalipsis, ¿qué dice? Juan a las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, ¿a quién se les escribe? A las 7 iglesias que están en Asia. Entonces, ¿por qué usted cree que es para usted? Entonces, cuando alguien lee ahí que dice: por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia, yo también te guardaré de la hora de la prueba que vendrá sobre el mundo entero. ¿Ya ve? Ahí está diciendo que va a guardar a los cristianos de la gran tribulación. No le está hablando a usted, le está hablando a esa iglesia en particular. ¿Por qué nosotros nos olvidamos del contexto de la audiencia y a quién está dirigido? Hacemos de la Biblia lo que se nos antoja, mis hermanos. Bueno, estamos aprendiendo, ¿no? Pero entonces, ¿quiénes son los expatriados de Pedro? ¿A quién escribe Pedro cuando dice Pedro, apóstol de Jesucristo, a los expatriados? ¿Qué significa expatriado? ¿Qué significa expatriado?
¿Ande? Que está fuera de su patria, de su país, pero fue sacado por la fuerza, se fue. Ese es un expatriado. Entonces Pedro está escribiendo a creyentes judíos de su época que salieron de Jerusalén por causa de estas persecuciones que dice el libro de los Hechos. Los que fueron esparcidos a causa de las persecuciones. Dice Pedro a los expatriados de la dispersión, fueron dispersados en el Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia. A los mismos que escribe Pedro son a los mismos que escribe Juan en Apocalipsis, a las 7 iglesias de Asia, los mismos creyentes. Los mismos creyentes. Pero entonces volvamos acá al libro de los Hechos, solo eso quería enseñar. Dice, ahora bien, los que habían sido esparcidos a causa de la persecución, o sea, ¿quiénes eran perseguidos? Los creyentes. Está hablando de las persecuciones contra el pueblo de Dios. Dice que hubo con motivo de Esteban, o sea, la persecución empezó ¿con quién? ¿Quién fue el primer mártir de la iglesia cristiana? Esteban. ¿Dónde fue muerto él? En el relato del libro de los Hechos, capítulo ¿qué? 6 y 7. Entonces, desde ahí empezó terrible la persecución. Ahora, ¿quién estaba persiguiendo a los cristianos? Según el relato de la Biblia. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién persiguió al principio a los cristianos? ¿Quién encarceló a los cristianos? ¿Quién estaba matando a los cristianos? Sí, Pablo. ¿Pero Pablo era qué? Era judío. ¿Quiénes fueron los perseguidores, asesinos de los profetas y de los santos? Los judíos, no Roma. Roma vino a perseguir a la iglesia décadas después. Por eso cuando usted lee Apocalipsis y dice que la gran ramera estaba embriagada de la sangre de los santos, ¿quién cree usted que es la gran ramera? Israel apóstata. Entonces nosotros nos hemos inventado que es Roma, que es la iglesia católica. La iglesia católica vino a aparecer hasta 300 años después de Cristo, mi hermano. ¿Ven? La Biblia se interpreta solita. Uno no tiene que forzar la Biblia. ¿Quién se embriagó de la sangre de los santos y los profetas? Israel apóstata, los judíos. Pero entonces, sigamos leyendo aquí. Dice esto con motivo de la persecución de motivo de Esteban. Pasaron hasta Finicia, Chipre y Antioquía, no hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos. O sea, eran judíos esparcidos que iban por las ciudades y pueblos griegos, o sea, de la cultura romana, y ellos iban anunciando la palabra, pero no iban anunciando la palabra ¿a quién? Sino ¿a quién? ¿Qué les dijo el Señor a los discípulos cuando los llamó a los 70? Por camino de gentiles no vayan, sino vayan primero ¿a quién? A las ovejas perdidas de Israel. No iban, dice, hablando a nadie la palabra, sino solo a los judíos, a sus paisanos. ¿Quiénes eran estos esparcidos? Judíos. ¿Quiénes son los expatriados y dispersos del Ponto, Galacia, Capadocia, Asia y Bitinia de Pedro? Los cristianos que tuvieron que salir de Jerusalén por las persecuciones. Versículo 20. Pero había entre ellos unos varones de Chipre y de Cirene, los cuales cuando entraron en Antioquía hablaron también a los griegos, dice, anunciando el evangelio del Señor Jesús, y la mano del Señor estaba con ellos, y gran número creyó y se convirtieron al Señor. Llegó la noticia de estas cosas a oídos de la iglesia que estaba en Jerusalén, y enviaron a Bernabé que fuese hasta Antioquía.
Cuando llegó y vio la gracia de Dios, se regocijó y exhortó a todos a que con propósito de corazón permaneciesen fieles al Señor. Porque era varón bueno y lleno del Espíritu Santo y de fe, y una gran multitud fue agregada al Señor. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Después fue Bernabé a Tarso para buscar a Saulo. Ya Saulo, que era ahora Pablo, ya se había convertido. Esto nos lo cuenta el capítulo 9 de Hechos. Y hallándole le trajo a Antioquía. Y se congregaron ahí todo un año con la iglesia y enseñaron a mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez en Antioquía. En aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, a Antioquía. Estos sí eran verdaderos profetas de Dios. Estos no eran falsos, de los que el Señor estaba advirtiendo en el discurso del Monte de los Olivos. Dice, por aquellos días unos profetas descendieron a Jerusalén, de Jerusalén a Antioquía. O sea, eran profetas judíos que venían a visitar a la iglesia de Antioquía, que era gentil. Versículo 28. Y levantándose uno de ellos, llamado Ágabo, o sea, un profeta, daba a entender por el Espíritu, o sea, por el Espíritu Santo, que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada. Toda la tierra habitada. Cuando usted lee la palabra toda la tierra habitada, está hablando de todo el mundo, de todo el globo terráqueo. La tierra habitada de aquella época, mi hermano. La palabra griega es eukumene, esa es la palabra griega que se refiere a la tierra habitada de aquella época. No está hablando, no dice la palabra cosmos, de todo el mundo, sino eukumene es la palabra griega. Dice, y levantándose uno de ellos llamado Ágabo, dio a entender por el Espíritu que vendría una gran hambre en toda la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. ¿Quién era Claudio? El emperador romano. Se da cuenta que la Biblia no utiliza las fechas, años o días, sino que se ubica por los reyes que gobernaban en aquella época. Así es como nos ubicamos nosotros en el tiempo. Dice, lo cual sucedió en tiempos de Claudio. Entonces, ¿qué hicieron los cristianos cuando hubo esta gran hambre en toda la tierra de aquella época habitada? Dice, entonces los discípulos, los creyentes, cada uno conforme a lo que tenía, determinaron enviar socorro a los hermanos que habitaban en Judea. ¿Dónde fue el hambre más terrible que está relatando aquí Lucas? En Judea. ¿Y dónde era Judea, mis hermanos? Esa era otra expresión para referirse a Jerusalén. Entonces, ¿por qué nosotros tendemos cuando leemos toda la tierra habitada, creemos que se está refiriendo a todo el mundo? Lea la ubicación, lea eso es lo que significa la geografía, la ubicación, los lugares, los nombres, para que nosotros no nos confundamos. Entonces, los cristianos de Antioquía, cuando oyeron al profeta Ágabo decir que vendría una gran hambre, ¿qué hicieron? Juntaron ayuda y le mandaron ayuda a los hermanos que estaban en Judea. Esas son las hambres que el Señor está advirtiendo en el Monte de los Olivos. Versículo 30, lo cual en efecto hicieron, enviándolo a los ancianos por medio de Bernabé y Saulo. O sea, Bernabé y Saulo llevaron la ayuda que recogió la iglesia de Antioquía para llevarle ayuda a los hermanos de Jerusalén. ¿A causa de qué? De esa gran hambre. De esa gran hambre. Entonces uno ve las noticias, los niños muriendo de hambre en África, y uno dice, ya el Señor viene, hermano. No es así cada vez que la gente ve algo así, ya el Señor ya viene, hermano. ¿Cuándo no ha habido hambre? ¿Cuándo no ha habido hambre? Ese es el registro del Nuevo Testamento. Mire lo que dice José. A ver qué le parece el hambre. No me encuentro porque es todo un libro. Y lo tengo que marcar aquí. Mire, escuche esto. El título es Horrores en Jerusalén. Dice, ahora reinaba el hambre en la ciudad, dice José. Escuchen, ahora reinaba el hambre en la ciudad y los rebeldes tomaban todos los alimentos que pudieran encontrar
en registros casa por casa. Estos rebeldes, acuérdense, eran esas facciones, esos grupos judíos que estaban matando a sus propios paisanos. ¿Y qué hacían ellos? Dice que iban de casa en casa sacando los alimentos de la gente, de sus mismos paisanos. Dice, ahora reinaba el hambre en la ciudad y los rebeldes tomaban todos los alimentos que pudieran encontrar en el registro casa por casa, mientras que los pobres morían de hambre, a miles, a miles. La gente daba sus riquezas por una pequeña medida de trigo, pequeña medida de trigo. Acuérdense lo que dice Apocalipsis, solo le estoy dando lucecitas para cuando estudiemos Apocalipsis. Uno de los jinetes, que era el hambre, decía una medida de trigo por un denario, no se le olvide eso. Dice, la gente daba sus riquezas por una pequeña medida de trigo y lo ocultaban rápidamente y en secreto para que no les fuera quitada. Las mujeres les quitaban la comida a sus maridos. Les decían que se muera este trollo, ¿no? Dice, las mujeres le quitaban la comida a sus maridos, los hijos a los padres y las madres de la misma boca de los bebés. O sea, la mamá era tanta el hambre que prefería comerse la comida ella y dejar morir a su bebé. O sea, solo piense la magnitud del hambre que ocurría. Dice, muchos de los ricos fueron muertos. Muchos de los ricos fueron muertos por Simón y Juan, que eran líderes de grupos facciosos en Jerusalén. Mientras que los sufrimientos de la población eran tan horrendos, dice Josefo, que apenas si se pueden ser relatados. Y jamás, escuchen la expresión de Josefo como judío, la que usa, para que usted no se sorprenda cuando lleguemos aquí al discurso del Monte de los Olivos, cuando dice, no ha habido ni habrá. Usted no piense que se está refiriendo al fin del mundo. Dice, nunca, dice, los sufrimientos de la población eran tan horrendos que apenas si pueden ser relatados, y jamás ciudad alguno sufrió tales miserias. Nunca, dice, desde que comenzó el mundo, dice Josefo, hubo jamás una generación más dada al crimen que esta basura. Mire cómo le llaman a estos paisanos de él, que esta basura bastarda de la nación que destruyó la ciudad. Así se expresaba Josefo de su propia gente. Nunca había eso. Usted sabe que cuando hay guerra, hay hambre. No había que comer. Estos grupos saqueaban las casas, la gente se moría de hambre. Más adelante dice que los ricos cambiaban sus fortunas por un poquito de comida. Así, su fortuna la daban por comida. Si no lo tengo, pues lo leemos. Sí. Dice aquí. Bueno, lo perdí. Pero bueno, ese es un poquito lo que usted puede notar de lo terrible que fue eso. Entonces, volvamos al pasaje. Hambres. Por último, dice terremotos. Terremotos. Versículo 7, Mateo 24. Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y en diferentes lugares habrá hambre y terremotos. ¿Qué nos dice Marcos? Porque se levantará nación contra nación, reino contra reino, y habrá terremotos en diferentes lugares, y habrá hambres. Esto es solo el comienzo de dolores. Se da cuenta cómo Marcos primero pone los terremotos, luego el hambre. Mateo primero menciona el hambre y luego los terremotos. Entonces, están hablando de lo mismo, es solo cuestión de que uno menciona primero una cosa y luego la otra. Lucas, ¿qué dice Lucas? Y habrá, del versículo 10, dice, entonces les digo, se levantará nación contra nación, reino contra reino. Verso 11, habrá grandes terremotos y plagas y hambres en diversos lugares, y habrá terrores y grandes señales del cielo. ¿Sí? Eso es lo que Josefo cuenta, que hubo señales en el cielo de estos falsos profetas que decían que hacían milagros y maravillas. El Nuevo Testamento no nos registra eventos de terremotos,
pero sí nos lo registra la historia de Josefo. Él cuenta, por ejemplo, ya no voy a leer por el tiempo, cuenta de terremotos que hubo en aquella época. Ahora, lo curioso de esto es que cuando uno compara los terremotos que ha habido en esta época, terremotos que han matado a miles de personas, uno tiende a pensar de que eso es peor que lo que pasó en aquella época. Y claro que lo es, claro que lo es. Pero eso no nos debe hacer pensar a nosotros de que por lo tanto el pasaje del discurso del Monte de los Olivos tiene que ver algo con el futuro. Claro que no, claro que no. Si uno compara el hambre que se vivió en Jerusalén y en la tierra habitada de aquella época, que dice Lucas, si uno compara las guerras comparadas a la cantidad de gente que ha muerto en las guerras de las últimas décadas, no se compara, claro que no se compara. Pero nunca debe de ser esa la interpretación que uno debe darle al pasaje y decir, bueno, eso no se ha cumplido porque vemos cosas peores. Por supuesto que podemos ver cosas peores, pero para ellos, que era la advertencia de estos eventos, eso era lo que ellos iban a ver primero. ¿No le parece? Eso es lo que el Señor llama principio de dolores. Ahora, antes de terminar, todo esto, los discípulos iban a ser testigos presenciales de ello, pero ellos fueron advertidos, ¿correcto? No se dejen engañar y no se alarmen. Cuando vino la gran hambre, los cristianos gentiles les mandaron ayuda a sus hermanos de Judea, porque así es como los cristianos vivimos y actuamos. Entonces, eso era principio de dolores. ¿Para quién? ¿Para ellos? No, para los judíos. El sufrimiento para los discípulos nos lo va a empezar a relatar desde el versículo 9. Y eso es lo que vamos a ver en el próximo estudio. Vamos a ver que es diferente la tribulación que ellos iban a experimentar como creyentes por su fe y por su testimonio del Señor, y vamos a ver que era diferente la gran tribulación a la que el Señor se refería. Entonces, nunca debemos de confundir la tribulación de los creyentes por las persecuciones con la gran tribulación que iban a vivir los judíos. Por eso Lucas, ¿sabe cómo llama la gran tribulación? Días de venganza para este pueblo. Pero eso no era para los cristianos. Los cristianos fueron advertidos que cuando vieran la señal que Él les iba a dar, ¿qué tenían que hacer? Huyan, huyan, huyan. Pero esto eran solamente cosas que ellos iban a ver. No deberían de ser engañados, no deberían de alarmarse con todo esto. Ni por la aparición de falsos cristos, no deberían ser engañados por falsos cristos, no deberían ser engañados por falsos profetas, aunque hicieran prodigios y maravillas. El libro de los Hechos, Lucas nos relata de aquel Simón que según venía con el gran poder de Dios, ¿se recuerda? Que cuando vio que los apóstoles oraban por los creyentes y eran llenos del Espíritu Santo, Él les ofreció dinero, le dijo: Pedro, tu dinero perezca contigo. Porque él decía, Lucas dice, porque decía que era el gran poder de Dios. Entonces hubo la aparición de toda esta gente, pero los que siguieron las instrucciones del Señor no fueron engañados. Las guerras, era espantoso, pero ellos no se alarmaron por eso. El hambre, cuando hubo hambre, sus hermanos les mandaron ayuda. Los cristianos tenían que comer. ¿Quiénes estaban muriendo de hambre? Los judíos. Lógicamente, usted dice, bueno, también los cristianos les ha de haber afectado, pero por supuesto, pero recuerde usted una cosa. Compare usted la protección de Dios sobre su pueblo del primer siglo, antes de la caída de Jerusalén,
y compare la protección de Dios de su pueblo en Israel en Egipto, con las plagas que hubo. Dios siempre guardaba a su pueblo, pero ellos estaban presentes ahí. No es que ellos fueron sacados esperando un arrebatamiento secreto que los sacara, no, al contrario, ellos tuvieron que huir a una ciudad que se llamaba, Josefo nos lo dice, ¿a qué ciudad huyeron los cristianos? La ciudad se llamaba Pela. Cuando el Señor le dijo, cuando vean esto, huyan a los montes. Y esa ciudad de Pela quedaba en los montes. Ahí se refugiaron los cristianos y salvaron la vida. Ellos no esperaban un arrebatamiento secreto que los librara de tal cosa. Oremos. Padre nuestro, te damos gracias por tu bondad y tu misericordia.